El ejemplo número 3 tiene como título Diseño de mapa de enfermedades endémicas. El objetivo es explicar el procedimiento para realizar un mapa de enfermedades endémicas desde ArcGIS. El planteamiento es que en el año 2017 los pobladores peruanos atravesaron un periodo muy difícil al verse afectados por una enfermedad endémica de las zonas tropicales que se transmitía a través del mosquito y que generaba graves consecuencias. Frente a ello, el Ministerio de Salud está realizando un estudio y para ello requiere entonces crear y diseñar un mapa con los datos de la cantidad de casos donde se visualice una clasificación por niveles de tipo bajo, medio y alto según la cantidad de casos que se presenten en una región. El análisis de estudio y la creación del mapa de enfermedades endémicas está realizado a partir de entidades departamentales. Entonces, para ello cargamos lo que es la capa de información de departamento. Vemos entonces su tabla de atributos, tenemos los nombres de los departamentos, pero no tenemos ninguna información asociada con los casos. Recordemos que muchas de las informaciones estadísticas o indicadores o datos que levantan las instituciones normalmente tienden a presentarlo en formato Excel. Es por ello que siempre estamos realizando la visualización primeramente del dato y luego cambiar el formato para poder aperturarlo aquí desde ArcGIS. En este caso lo tenemos en Excel, el cual no podemos cargarlo, y vamos a realizarlo entonces el procedimiento que siempre hemos realizado. Nos vamos en archivo utilizados data, el archivo denominado casos dengue lo aperturamos y en este punto vamos entonces a realizar la transformación de esta información. Sencillamente lo que vamos a realizar es irnos a archivo, seleccionamos todos los datos, archivo, guardar como, nos vamos al ejemplo 3 y el mismo lo llamamos como casos de dengue, de igual manera, pero en formato CSV. También podríamos hacer la conversión al libro de Excel 97-2003, inclusive vamos a hacerlo en este formato para que observen algo. Lo realizo y le digo guardar. Continuar, ya se ha guardado en este caso en este formato. Puedo ahora cerrar aquí y me dirijo nuevamente a mi ArcGIS. Ahora en ejemplo 3 doy botón derecho, le digo actualizar y observo que tengo casos de dengue. Recordemos que guardamos el libro 97-2003. Ahora aperturo dentro de él y existe una pestaña. En este caso, cuando se guarda en este formato, van a existir tantas pestañas como el archivo original tenga. En este punto solamente tenía una sola pestaña y lo llevo a pantalla y de igual manera lo puedo aperturar y observo entonces la tabla correspondiente para cada uno de los departamentos. Ahora lo que vamos a realizar es un join. Entonces en tabla de contenido, en lista por orden, me voy a mi tabla, voy a abrir la otra tabla para observar algo y en este caso le digo entonces en el menú contextual, distribuir tabla de forma vertical para observar algo. El campo que coincide entre una tabla y otra es departamento con nomdep, que es nombre de departamento. Entonces aquí en este punto me voy a realizar la unión y voy a relacionar entonces departamento con nomdep. Para ello entonces vamos a colocar que mantener todos los registros y le damos a aceptar. En este punto nos dice que si queremos crear la unión, pero voy a cerrar, voy a cancelar, voy a cerrar todo. Recordemos que tenemos que tener seleccionada la tabla de la geometría, no la tabla del atributo que se está cargando de forma independiente. Entonces se selecciona la tabla, vemos que entonces de alguna manera se ha sombreado la tabla de la geometría y ahora entonces voy a generar la unión. En el caso anterior tenía seleccionado la tabla, en este caso de atributo. Entonces de esta manera me estaba pidiendo crear una indexación sencillamente porque no existe elemento geométrico que esté relacionado con esto. Entonces en este caso hay que seleccionar la de departamentos o la capa de información y aquí sí vamos a crear la unión. Entonces para este punto le decimos el nomdep con departamento, mantener todos los registros coincidentes y damos a aceptar. Ahora, como podemos observar, se ha indexado la información de los casos a esta tabla de información, como podemos ver. Entonces sencillamente voy a cerrar esta tabla y lo que vamos a realizar ahora es una exportación de la información. Nosotros podríamos crear los atributos, podríamos aplicar la simbología a partir de esta capa, pero lo más conveniente es realizar primeramente un respaldo de este dato a través de exportar la información. Nos vamos a dirigir entonces, vamos en este caso al ejemplo 3. Sin embargo, podemos observar, vamos aquí, el ejemplo 3 y vamos a guardarlo en este punto. Nosotros podríamos guardarlo como un check file. Ahora, en vez de guardarlo como una geodatabase, lo voy a guardar como un check file. ¿Cómo sería de esta manera? Entonces sería de esta forma.
colocaría departamento, dengue.shp. Es importante dejarle la terminación al final. Decimos guardar y aceptar. Decimos exportar. Y la capa anterior ya podemos eliminarla. Observamos la tabla. En la misma, entonces lo que vamos a hacer es una depuración. En este caso, voy a extraer esta información. Voy a eliminarla. El chain length, el chain area, también lo voy a eliminar. El departamento que está repetido también, solamente para quedarme con las capas de información. Ahora voy a calcular las superficies para cada uno. Y le digo agregar campo. Y que sea en este caso en área, en kilómetros cuadrados. Va a ser en este caso un elemento doble. Y colocamos la precisión 8 y 2. Damos a aceptar. Y vamos a calcular el área para cada uno. Nos vamos entonces a área kilómetros cuadrados, calcular geometría. Le decimos que sí, que sea el área, que las unidades sean en kilómetros cuadrados. Dejamos el sistema de referencia por defecto. Aceptar y le decimos que sí. Entonces ya han sido calculadas las áreas para cada uno de los departamentos. Entonces ya tenemos una tabla definitiva. Ahora, a partir de ella vamos a crear entonces la simbología en propiedades. Simbología. Nos vamos entonces en este caso en cantidades, y en cantidades en colores graduados podemos entonces determinar que sea a partir de los casos. Dentro de los casos recordemos que son 4 clases las que tenemos que definir. Nos vamos a clasificar y en este punto ahora sí vamos a colocar los valores que nosotros queramos colocar como casos que se están presentando. Entonces el valor mínimo sería en este punto como 0, luego sería 500 casos, luego sería el valor de 2500 casos y luego tenemos entonces el valor máximo que sería 10.000 casos. Y de esta manera entonces ya hemos creado nuestros rangos de valores. Ahora le decimos entonces aceptar y ya tenemos nuestros 4 rangos. Esta paleta de colores podemos nosotros variar. Podemos dar una intensidad si así quisiéramos. Puede ser en este caso de niveles de grises, puede ser de rojizos. Puede ser en este caso desde el más verde hasta el color más rojo, que es donde presenta mayores casos. Y damos entonces a aplicar para observar entonces la distribución. Entonces vemos que en este caso las zonas intermedias y donde se presentaron mayores casos de dengue para esa fecha en específica. Incluso estas áreas hacia el sur no presentaron ningún caso. Entonces, damos a aceptar, pero recordemos que antes de dar a aceptar vamos a colocar las etiquetas. Entonces las etiquetas nos dicen que deben estar determinados por ningún caso. Luego tenemos pocos casos. Luego tenemos medianos casos. Y luego tenemos casos o demasiados casos. Damos entonces a aplicar para que se active esto y recordemos que en este punto nos conviene para la agregación dentro de lo que es la leyenda. Previo a esto entonces nos vamos a las etiquetas. Vamos a etiquetar nombre de departamento. En este caso lo colocamos en negrita, puede ser en valor de 10. Y el tipo de letra vamos a dejarlo en este caso por Arial. Aplicar y aceptar. En este punto todavía está muy grande la letra, vamos a disminuirla. Le colocamos 8. O le podemos colocar en este caso valor 7. Y ya a este punto entonces damos a aceptar y ya tenemos nuestro mapa temático según de enfermedades endémicas relacionado directamente con una simbología de cantidades. Ahora solo nos quedaría agregar entonces lo que es el marco de datos para la situación relativa. En este caso le cambiamos el nombre, vamos a propiedades, en general, y le decimos ubicación relativa y vamos a agregar la información en el mismo. Recordemos que aquí tenemos lo que es Sudamérica, océanos y departamento. Entonces agregamos Sudamérica, océano y departamento. E incluso en el mapa principal vamos a activarlo. Vamos a agregar un mapa base. Entonces vamos a utilizar un mapa base que nos sirva de contexto sin tener que estar agregando toda esta información. Para ello podemos utilizar, vamos a colocar uno de National Geographic. Le decimos aceptar y vamos a observar cómo es su resultado. Y ahora entonces tenemos nuestro mapa agregado.
podemos realizar un poco de transparencia. Recordemos, a propiedades de la capa en visualización y disminuimos aproximadamente un 25% y aceptar. Entonces de esta manera podemos ver el contexto interno y en lo sucesivo también lo que es correspondiente a la capa de la leyenda. Luego de ello, en ubicación relativa, recordemos, damos botón derecho, activar para poder visualizar y vamos a darle entonces las características propias. En Sudamérica vamos a darle entonces en beige. En el caso del océano le decimos que sea azul. Aplicamos aquí lo que corresponde a las etiquetas. Vamos a etiquetas. Recordemos que tiene que country name. Para este caso, en simbología, escogemos una relacionada con región costera. Y aumentamos un poco, le colocamos 12, aplicar y aceptar. Ahora, en el caso de los departamentos, recordemos que debe estar por encima. Y en lo sucesivo, recordemos que a este vamos a darle ciertas características. Entonces, vamos a colocarle que sea de tipo hueco, aceptar, pero vamos a realizar algo aquí en ubicación relativa, en propiedades. Recordemos que podemos definir lo que es un indicador de la extensión. Entonces, que sea de capas, le decimos aplicar y aceptar. Entonces, en este caso ya se ha agregado. Recordemos que cuando lo mostramos entonces dentro de lo que es la visualización en el contexto de la vista del mapa, se verá lo que es el recuadro en rojo. Hecho esto, ahora podemos irnos a lo que es nuestro mapa. Decimos cambiar composición de mapa o nos vamos directamente a la vista de la composición. Recordemos que cuando estemos en esta vista hay un elemento importante. Primero, en la capa la vamos a activar. Luego que está activada vamos a cambiar el sistema de referencia. El sistema de referencia para este punto, recordemos que siempre está asociado. Aquí podemos realizar lo que es la importación directamente de una capa, o en lo sucesivo colocamos 4326, enter, escogemos el sistema de referencia, aplicar y aceptar. Ahora también hacemos lo mismo en ubicación relativa. Voy a apagar el mapa base en este punto para que sea más ágil en el momento de los cambios que estoy haciendo, y al final lo que hago es encenderlo. Luego en ubicación relativa nos vamos igualmente a propiedades. Y aquí vamos a escoger entonces el sistema WGS 1984, aplicar y aceptar. Para que no exista deformación. Ahora esto lo voy a separar de la hoja. Y sencillamente entonces lo que voy a dar un tamaño. Pero recordemos que estamos trabajando con un tamaño de hoja específico. Para esto vamos a extenderlo un poco en configuración del mapa. Le decimos utilizar entonces las propiedades de la hoja que estamos utilizando. Le vamos a aumentar este punto. Le vamos a decir que sea 400, o en este caso tenemos mayor altura, entonces aquí sería 450, y de anchura vamos a colocarle 350. Decimos aceptar y podemos establecer una orientación. Vamos a dejarlo en este caso vertical. Y ahora entonces ya tenemos para dar nuestro contexto de mapa. Recordemos establecer una escala de visualización. Supóngase que yo coloco 10 millones. Vamos a observar cómo se ve. Sin embargo, todavía deberíamos tener una escala mucho más detallada. 8 millones todavía funciona, e incluso creo que 7 millones cabe dentro de lo que estamos observando. Entonces, en este punto vamos a dejarlo en esta área. Ahora, esta ubicación relativa la podemos reubicar en esta zona. Voy a darle zoom a esta área que me interesa. Y este sería entonces lo que es la ubicación relativa. Sucesivamente vamos a agregar la leyenda en esta área. Y vamos a agregar también la tabla de información. Para agregar la tabla de información vamos a realizar lo siguiente. Vamos a ir guardando nuestro mapa, archivo, guardar como. Nos vamos entonces al ejemplo 3. Y aquí lo vamos a llamar como ejemplo 3. Eso es para mantener entonces ya respaldada la información. Luego de ello, entonces vamos a agregar lo que es la tabla. Vamos a observar algo aquí con la tabla. En la tabla tengo mucha información, sin embargo solo quiero que aparezcan estos datos. O inclusive quiero que me aparezca este campo. Entonces en objetivo lo que le doy botón derecho y le digo desactivar campo. Luego doy botón derecho sobre el mismo, desactivar campo. Y en FID desactivar campo. Solo quiero que me aparezcan esta información. Para ello le doy entonces ahora en el menú contextual agregar tabla al diseño. Cierro y la tabla se ha agregado. Lo sucesivo puedo entonces cerrar aquí
y agregar mi tabla de información. Voy a ver a la vista 100% o escala 1:1 y observo entonces mi tabla agregada. Entonces los nombres de los departamentos, los casos y el área en kilómetros cuadrados. Ahora voy a agregar entonces la leyenda en esta zona. Sencillamente recordemos que no vamos a insertar leyenda, pero un punto importante, recordemos que las capas deben estar activadas. Damos botón derecho, activar, ahora sí insertar leyenda. Y vamos a agregar entonces departamento dengue, está bien, le damos siguiente. Vamos a dejarle que en este punto sea entonces como leyenda en mayúscula. Lo puedo centrar ya de una vez. El tamaño voy a reducirlo un poco, a colocarlo como 20. Siguiente. El resto de la información puedo yo cambiarlo luego cuando ya tenga mis datos. Ahora le voy a entonces a decir que me lo convierta a gráfico. Lo selecciono, le desagrupo. Esto que está aquí lo elimino. Bajo esta información y sencillamente ahora selecciono todo y lo agrupo nuevamente para poder entonces darle una dimensión de forma, en este caso, genérica a todos los valores. Abro un poco aquí y la coloco en este punto. Entonces, vamos a ir observando nuestro resultado. Tenemos este punto, este, y tenemos entonces la situación relativa. Ahora vamos a agregar lo que es la grilla, botón derecho, propiedades, nos vamos entonces a cuadrícula, nueva cuadrícula, en este caso tiene que ser geográfica nuevamente, vamos a dejarla a 5 grados, siguiente, siguiente y finalizar. Vemos lo rápido que es crear un mapa desde ArcGIS y vamos guardando la información. Ahora vamos a agregar lo que corresponde al título. Entonces en este punto agrego, me voy a acercar un poco, recordemos que la primera letra que aparece es muy pequeña y luego de ello puedo darle entonces las características propias. Mapa de casos de dengue en Perú para el año, colocamos 2017 porque es la fecha en que se hizo el levantamiento de información. Colocamos entonces que sea centrado y vamos a darle entonces cierta característica. Vamos a aumentarle a valor 18, decimos que sea en negrita, aceptar y aplicar. Todavía el texto es muy pequeño, vamos a entonces aumentarle aunque sea 2 puntos más, colocamos 20, que sea en itálica, aceptar, aplicar y aceptar. Ahora sí puedo entonces, selecciono el título y lo centro en mi mapa. Voy guardando la información y lo que me quedaría entonces es agregar la escala. Vamos a colocar la escala gráfica en este punto, barra de escala. Pueden utilizar otra que ustedes realmente quieran agregar. Vamos a utilizar otro tipo de barra de escala distinta a la que hemos estado utilizando. Doy doble clic, le cambio las unidades a kilómetros y le digo aplicar. Le puedo colocar la cantidad de divisiones o subdivisiones de la misma. Vamos a dejar en este caso por defecto y luego damos entonces a guardar. Quedaría entonces por crear una gráfica. Vamos a agregar una gráfica para conocer entonces cuáles son aquellos desde un punto de vista estadístico pertenecen a la mayor cantidad de casos. Entonces recordemos que nos vamos a la capa y podemos decir entonces crear gráfico directamente desde la tabla de información. Decimos crear gráfico y vamos a crear un gráfico que puede ser a través de barras. Vamos a colocarlo en este punto que sea barras horizontales y que el campo de valor entonces esté correspondido con la cantidad de casos que me genere a través de la coloración. No quiero que me añadan la leyenda y quiero que el campo de la etiqueta en Y sean los nombres de departamento. Entonces lo dejamos de esta manera, nombre de departamento, concordar con la capa. Ahora nos vamos a siguiente y luego entonces le vamos a dar un nombre. Le decimos casos de dengue 2017. Vamos a colocarlo como vista 3D. En caso lo dejamos bien, por aquí sí debemos colocar nombre de departamento completo. Entonces le decimos nombre de departamento. Y de esta manera podemos dejarlo logarítmico, vamos a dejarlo de esta manera. Y a su vez entonces damos finalizar. Ya tenemos nuestro gráfico y lo agregamos entonces. Para agregarlo sencillamente damos botón derecho y le decimos añadir al mapa y podemos cerrar nuestra gráfica y la añadimos en este punto. Entonces ya tenemos una gráfica creada directamente a partir de los datos
volvemos a guardar y por último quedaría crear lo que es el membrete. Para este caso ya tenemos un membrete creado dentro de una hoja Excel y lo que vamos a realizar entonces es la agregación del mismo. Entonces lo que vamos a realizar en este punto es abrir dentro de archivos utilizados data del ejemplo 3 un Excel que tenemos como membrete en la cual ya tiene ciertas características. Primeramente vamos a ver, nuestro mapa tiene escala 1/7 millones. Recordemos realizar algo aquí. Vamos a irnos a propiedades y lo que decimos entonces en indicador de la extensión o en lo que corresponde en el marco de datos, escala fija, 7 millones, aplicar y aceptar para que no se modifique. Ahora en el Excel vamos a colocar aquí escala 1, entonces colocamos 7, 3 ceros, luego colocamos la fecha del día que estamos trabajando, entonces sería 08/12/2020 y ya tenemos entonces el membrete creado. Sencillamente lo que debemos realizar puede ser una captura de pantalla y agregarlo a la misma. Entonces para este caso voy a colocar un poco más grande este punto para ser más preciso. Voy a agregar mi captura de pantalla para insertarlo como una imagen. Y ahora me voy a mi mapa, le doy control V y he agregado entonces mi membrete. Podemos hacerlo de esa manera o podríamos construirlo desde aquí también. Eso es opcional, dependiendo de cómo se quiera mostrar la información. Y para finalizar le vamos a dar entonces un marco a este membrete. Nos vamos a propiedades y en marco sencillamente vamos a colocar un marco que sea de 1.5, aplicar y aceptar. Entonces ya tenemos nuestro marco creado, tenemos nuestra gráfica y observamos entonces el resultado final del mapa. Ahora podemos dar, voy a bajar un poco esto aquí, le decimos guardar y sencillamente ya sabemos que lo que debemos realizar entonces es la exportación, ya sea a un formato que nos convenga. Recordemos desplegar lo que es el mapa base y ya tenemos entonces el resultado definitivo. En este caso lo voy a decir entonces exportar como un archivo JPG. Vamos a colocarle un valor de 300 dpi y lo guardamos dentro del ejemplo 3. Decimos JPG, vamos a llamarlo en este caso como mapa de dengue y decimos guardar. Y ahora lo que entonces nos dirigimos a donde estamos almacenando nuestros datos en mapa de dengue, doy botón derecho, abrir con visualizador y ya tenemos nuestro mapa de casos de dengue de Perú creado. Recuérdese algo, en este caso no se ve un marco de información debido a que no lo he anexado. Si quisiera anexar ese marco de información, debiera agregarlo directamente desde aquí, porque esto que aparece es sencillamente el límite de la línea de donde se va a trabajar. Entonces para realizar eso sencillamente lo que debemos es seleccionar todos los elementos, lo puedo seleccionar todo y desplazarlo un poco hacia esta área para agregar entonces la información. Selecciono todo, también disminuyo hacia esta parte y ahora recordemos que si quiero agregar el marco, entonces me voy a rectángulo, despliego todo un marco que esté dentro de la área de referencia. Recordemos enviarlo primeramente hacia el fondo para que no nos moleste al momento de seleccionar y nos vamos a propiedades y en sus propiedades decimos sin color, que sea de color negro e inclusive podemos cambiar algunos ciertos estilos como la línea de contorno. Vamos a cambiar en este caso esta línea de contorno. Supóngase que yo quisiera mostrar una línea de contorno de este tipo. Le digo aceptar, 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 aplicar y aceptar. Entonces esta sería mi forma de línea de contorno, por poner un ejemplo. Debemos observar que las coordenadas de este lado no toquen. Vemos que de esta manera está bien, pero en este punto sí la toca. Entonces para realizar eso lo que voy a es reducir mi tamaño. Nos vamos entonces a cuadrículas, en propiedades. Y recordemos que en este caso puedo reducir el tamaño. En las etiquetas le coloco 5, aplicar, aceptar y aplicar. Y aquí ya se ha reducido. Ahora centro y ya tenemos entonces nuestro mapa definitivo. Sencillamente me voy a archivo, exportar y vamos a realizar algo. Voy a sobreescribir sobre este archivo, le digo guardar, le digo que sí lo reemplace y me dirijo entonces a mi carpeta para observar el resultado, abrir con. Y ahora sí tengo mi marco creado.